Dios anhela que el hombre que ya es su hijo ande en rectitud, ande en perfecta comunión, ande en perfectos hábitos de vida y ande como es su voluntad, la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a estar hablando acerca de un tema que es bien escabroso y conflictivo dentro de la iglesia, y es vianda y no leche, para la gloria de Dios, porque todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria de Dios. Él nos redimió y nos compró, somos su propiedad. Andamos para testificar de aquel que dio su vida en la cruz por nuestras vidas, porque estábamos muertos por pecado. Y el pecado es muerte. Ahora, en el día de hoy, vamos a establecer un tema, el cual se llama Dios y la mentira en el hombre. Hace tiempo ya Dios viene tratando con este siervo suyo, hermanos de ustedes en Cristo, acerca de este tema. Un tema que es necesario de conocimiento para todas las iglesias. ¿Por qué? Porque es importante que el cristiano conozca qué es lo que representa la mentira ante Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer la palabra en Números, capítulo 23. Número capítulo 23, versículo 19. Vamos a estar dando lectura a la palabra, a la santa palabra, como esta iglesia cristiana de la reconciliación de aquí que Cora lo hace siempre, porque es santa palabra, y como es santa, nosotros les damos reverencia a esta palabra, la ponemos como Dios la puso, por encima hasta de su nombre. Y dice Números capítulo 23, versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Pueden sentarse. Bendito Dios, Padre Santo, en este día, como siervo tuyo, Señor, me dedico a establecer con denuedo tu palabra dentro de tu iglesia, Señor. Revélanos los misterios, Señor. Usa tu Espíritu Santo con tu poder para darle a conocer a tu iglesia, según tu santa voluntad, todo lo que es referente a este misterio de la mentira. En el nombre de Jesús te rogamos estas cosas y te decimos amén. Como vemos aquí, hay una condición que la palabra declara acerca de Dios. Dios no miente. Dios es perfecto. Dios no se equivoca. Dios es bueno. Todos estos atributos son reflejos de Dios. ¿Cuál es el anhelo de Dios para con su iglesia? Que estos atributos sean reflejos de su iglesia. Todo padre, y ya vemos padres aquí presentes, deseamos que nuestros hijos sean reflejos de nuestros buenos atributos. Deseamos, anhelamos, hacemos a veces hasta lo imposible por tratar de lograrlo. Y hoy en día Dios quiere que la iglesia se dé cuenta de eso.
en el reino del rey David, Dios le había revelado que el reino de Dios tenía que ser semejante al reino del rey David. Él ya se había equivocado, él ya había fallado, él ya había mentido y conoció la verdad de Dios. Por esa razón, establece que su reino tenía que ser semejante al reino de Dios en los cielos. Y Dios le revela lo siguiente: estatutos para el reino de Dios en la tierra, que era en aquel momento el reino que estaba establecido por el rey David. El reino de David tenía que cumplir las normas que establecen el reino de Dios. El Salmo 101, versículo 7, si quieren buscarlo, tienen tiempo. Salmo 101, versículo 7, dice lo siguiente: palabra de Dios, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude, engaño. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. Y sigue diciendo: el que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Es decir, aunque ya esté, no será parte. El rey David tuvo ese mandato como revelación divina para establecer en su reino el reino de Dios. Y parte del reino de Dios es que el que hable mentira no se afirmará delante de los ojos de Dios. Quiero que estén conscientes de lo que dice la palabra de Dios, para que hagan suyo hoy en día todo lo que Dios dice. No lo que dice el pastor, sino lo que dice Dios. Vamos a seguir una conclusión que expresa su determinación de realizar la justicia en el reino. Es parte de la justicia de Dios. Por eso vino Cristo, para hacer la justicia divina. En Él estaba. ¿Cómo Dios ve la mentira? Es muy importante que la iglesia conozca cómo Dios ve la mentira. Hermano César, por favor, ¿me puede leer Proverbios? Proverbios, el libro de la sabiduría, capítulo 6, desde el versículo 16 al versículo 19. Y vamos a estar atentos. Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Vamos a entender lo siguiente: 6 cosas aborrece Dios, y aún 7 abomina su alma. Habla en 2 ocasiones. Si todos tienen sus Biblias delante, verán que habla en 2 ocasiones acerca de la mentira. Se repite en 2 ocasiones. Vamos a ver el versículo 17, dice: los ojos altivos, la lengua mentirosa. Y el 19 repite de nuevo: el testigo falso que habla mentira. Es abominación delante de Dios, hermanos, lo que ustedes no se pueden imaginar: la mentira. Lo que no son capaces de entender aún: la mentira delante de Dios. ¿Cuánto
es desagradable para Dios. El libro de la sabiduría dice cuán abominable es la mentira ante los ojos de Dios. Y es parte del conocimiento que hoy vamos a adquirir. Amada pastora, me puede buscar en el libro de la sabiduría, Proverbios capítulo 12, versículo 19. Proverbios capítulo 12, versículo 19. Amén. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Engaño hay en... Hasta ahí, por favor. Era nada más que el versículo 19. Gracias. El labio veraz, las personas que habla verdad, la persona que dice lo correcto, permanecerá para siempre. ¿Dónde? En el reino de Dios. Mas la lengua mentirosa, solo por un momento, quizás mientras esté en esta vida, quizás mientras pueda y sea la voluntad de Dios. Ese es el libro de la sabiduría. Ahora, en el mismo libro de la sabiduría se hace énfasis en Proverbios capítulo 12, versículo 22. Proverbios capítulo 12, versículo 22. Dice lo siguiente: los labios mentirosos son... Vamos a buscarlo todo. Vamos a buscarlo todo y vamos a leerlo juntos. Proverbios 12, capítulo 22. Versículo 22. Proverbios capítulo 12, versículo 22. Proverbios, repito, capítulo 12, versículo 22. Juntos. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Gloria a Dios. Amados hermanos, entendimos por qué razón no debemos de mentir. No es porque no le agrade al pastor, no es porque simple y llanamente no sea algo bueno, sino porque ante Dios es abominación. Abominación es una palabra que se usa para poner algo tan degradante en un punto de tan baja estima, de tan mal sentir, que se le llama abominación. Pero Dios es consciente de que hay hombres que no mienten, y entonces refleja que los que hacen verdad son su contentamiento. ¿Quiere agradar a Dios? Hable verdad. ¿Quiere estar ante los ojos de Dios con complacencia y gozo? Hable verdad, amado hermano. Las consecuencias de mentir en el hombre son muchas. Hubieron muchos hombres en la historia, según la palabra de Dios, que mintieron, y todos tuvieron su consecuencia. Pero la palabra nos refleja cuáles son las consecuencias. Les voy a leer Proverbios 19, versículo 5. Dice lo siguiente: el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Palabra de Dios. Mateo capítulo 15,
versículo 18 al 20, dice lo siguiente la palabra de Dios. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre, dijo Jesús. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Porque verdaderamente el hombre en su interior tiene la esencia, no es lo que usa como cuerpo. El espíritu que hay dentro del hombre es quien vivifica al hombre. Un hombre sin espíritu es un hombre muerto, y más sin el Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque vive contaminado, plagado de pecado, porque está fuera de el discernimiento y el conocimiento de la voluntad de Dios. Porque para tener conocimiento y discernimiento de la voluntad de Dios, el cristiano necesita el Espíritu Santo. Y si no tiene el Espíritu Santo consigo, va a pecar, va a mentir, va a hacer cosas que no debe delante de Dios. Y esto lo lleva a la muerte, no precisamente física, sino espiritual, porque apaga al Espíritu Santo con sus maneras, con sus actitudes y con sus hechos, más que todo con su testimonio. Dios siempre revela a la luz toda la verdad entre los hombres, en su tiempo y a su momento. Muchas personas, cuando pierden el temor a Dios, hablan mentira. Pero un día Dios traerá a la luz la verdad. Entonces esa persona quedará en mala estima, porque será mentiroso o mentirosa. Y esto se demuestra según la palabra de Dios en Lucas capítulo 8 versículo 17. Dice así la palabra: porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Delante de los ojos de Dios somos libros abiertos. Todo sale a la luz. Y esto es algo que el cristiano debe de estar consciente. Todo será manifiesto, todo será de conocimiento, todo saldrá a la luz un día. Parte de las consecuencias de mentir será que nuestro testimonio quede a la luz como un testimonio desagradable. Juan capítulo 8 versículo 44 nos habla, y la amada pastora lo va a buscar y cuando yo le diga lo va a leer, para entender. Las personas que mienten toman el papel de hijos del maligno, es decir, se convierten en hijos de Satanás. No lo dice el pastor, lo dice Dios en su palabra.
Juan capítulo 8, versículo 44, nos refleja la verdad de Dios en que se convierte el hombre mentiroso. ¿Puede leerlo, amada pastora? Amén. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Gloria a Dios. Conocimiento para la iglesia de parte de Dios. ¿En qué se convierte una persona que miente? Hijo de Satanás, porque es el padre de la mentira. Su estrategia es mentir. Su forma de actuar es mintiendo. ¿Cómo perdió su cualidad de querubín y lucero? Mintiendo. La mentira es el poder del diablo. Cuando usted hace suyo parte de ese poder, se convierte en hijo de Satanás. Jesús establece un mandamiento para todos los cristianos. Ahora vamos a estar entendiendo la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, que la establece como mandamiento para la iglesia, revelándole estas palabras al apóstol Pablo. Efesios 4:25 dice así: por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Cuando no hay una verdadera comunicación entre los órganos del cuerpo, se enferma. Una iglesia enferma es cuando hay mentira entre sus miembros. Por eso es la voluntad de nuestro Dios que entre nosotros, la iglesia, hablemos verdad y no mentira, cada uno con los otros, porque una persona enferma puede morir. Una iglesia enferma, carcomida con mentiras, no puede crecer y muere. Amado hermano César, por favor, léame Colosenses capítulo 3, versículo del 9 al 10. Amén. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovado hasta el conocimiento pleno. Gloria a Dios. Se hace énfasis, hincapié en no mentir, porque la mentira es lo que contamina a la iglesia, contamina las relaciones entre los hermanos. Y esto es un mandamiento: no mintáis, no mentirás. Es parte del decano que Dios establece. ¿Dónde habitarán? Para terminar este sermón en este día, les voy a dejar saber a la iglesia, para conocimiento, dónde habitarán aquellas personas que deliberadamente sigan mintiendo después de haber conocido hoy
la verdad acerca de la mentira. Amada pastora, me puede buscar en el libro de Apocalipsis, versículo 21. Apocalipsis, versículo 21. Palabra de Dios de revelación para todas las iglesias. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 7 y 8. Aquí es donde habitarán esas personas que deliberadamente mientan después de conocer la verdad. Esto lo establece Dios. Yo lo creo. Si usted lo quiere creer, es opción suya. Use su libre albedrío. 21, versículos 7 y 8. Ok, amén. Dice así: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Gloria a Dios. Ese es el lugar de destino de aquellas personas que mientan. No lo dice el pastor, lo dice Dios en su palabra. ¿Lo creemos por fe o hacemos como aquella viudita que le arrancaba las páginas a la Biblia que no le convenía? Por eso tenía una Biblia muy fina. Entonces, nosotros, la iglesia, hoy tenemos el conocimiento de parte de Dios con respecto a Dios y la mentira en el hombre. Pongámonos de pies y oremos dándole gracias al Señor. Perdón. Bendito Padre Santo, Dios eterno, te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta palabra maravillosa, Señor, que tú has traído en el día de hoy a tu iglesia. Gracias te doy, Señor, y te pido que no tan solo seamos oidores de tu palabra, sino también hacedores de ella, Señor, para que pongamos por obra, según nuestra vida, estableciendo en nuestro testimonio de diario vivir, esta condición de no mentir, Señor. Primero, porque ante ti estamos en todo momento, Señor. Líbranos, Señor, de todo pecado que tenga que ver con la mentira, el engaño y el testimonio falso, Señor. En el nombre de Jesús, te ruego que tú bendigas a cada uno de los hermanos aquí presentes, Señor. Que tú proveas según tu santa voluntad y según la fe que tú has puesto en sus vidas, Señor, para que ellos crean por fe en tu palabra y pongan por obra en sus vidas. En el nombre de Jesús te decimos amén.